Del libro Mucha labia y pocos jueces, del Club de la Labia, el cuento Aprendizaje sangriento, del autor Alvin. Me encomendaron una investigación en el pueblo de Auli, Suiza, lugar que ahora se dice nunca fue habitado realmente. Se trata de un pueblo de entrenamiento que se supone debe parecerse a un pueblo alemán, construido por el ejército suizo en 1988, para llevar a cabo entrenamientos militares. Por lo que existe un perímetro vallado para que los civiles no puedan acercarse, y una fuerte presencia militar en la zona, justamente para disuadir a los curiosos. Pero por aquel entonces, a mediados de los años 50, estaba habitado. Es más, la investigación que se me encomendó se trataba de unos acontecimientos extraños que ocurrían en el pueblo y que tenían aterrorizada a la población. Lo primero que se me cruzó por la cabeza al llegar al pueblo y ver que estaba muy separado del resto y cerca de una cadena montañosa fue que la histeria colectiva los había atrapado y en realidad solo se trataba de una jauría de lobos o algo similar. Después de todo, casi siempre es lo mismo en estos pueblos. La gente tiene miedo a lo desconocido e inventan historias para explicar aquello que no entienden. Recorrí el pueblo y obtuve muchas respuestas sobre lo que sucedía. Demasiadas respuestas. Por desgracia, solo un punto era común a todas las historias. Todo ocurría durante la noche. Por lo demás, ninguna historia coincidía. El que no hablaba de monstruos mencionaba una sombra enorme que al pasar sobre las personas las hacía desaparecer, y así 1000 historias diferentes, lo que me llevó nuevamente a la conclusión a la que había llegado antes de entrevistar a los habitantes del pueblo. Me alojé en una encantadora posada. Obtuve un poco más de información del posadero, que me contó que debido a que su pub era el único en la zona, su negocio no había quebrado, puesto que los únicos viajeros que llegaban eran los comerciantes que abastecían la zona de los productos básicos. Sin ellos, el pueblo ya habría desaparecido por completo. Otra cosa que me contó es que todos aquellos que pudieron se habían mudado a otras ciudades poco después que empezaron las desapariciones. Él mismo se hubiera ido, pero con todos los problemas que había, le resultaba imposible vender su negocio, por lo que a pesar de todo, no le convenía retirarse. Este simpático caballero me convencía noche tras noche de no salir a recorrer en busca de alguna anomalía. De todas formas, día tras día seguía oyendo tanto de desapariciones como de heridos. Con estos últimos resultaba imposible hablar, ya que parecían perder la cordura, por lo que se estaba volviendo imperativo que saliera en la noche a intentar ver qué o quién estaba detrás de estos misteriosos ataques. ¿Qué sería? ¿De qué se trataría? Seguramente la situación era muy compleja. ¿Cuánta violencia hay que aplicar sobre una persona para que pierda la cordura en un solo ataque? No pude esperar más, así que no tuve otra elección que salir por la ventana de mi habitación después de convencer al dueño de la posada de que no lo haría. Paseé por todo el pueblo en busca de algo que me indicase qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era el misterio de Auli? ¿Qué estaba provocando tanto terror en los habitantes? Hacia las 2 de la mañana, y habiendo recorrido el pueblo un par de veces sin cruzarme con un alma, vi una muchacha que caminaba muy apresurada. La seguí, no solo para saber dónde se dirigía, sino también, y me avergüenza admitirlo, para ver si resultaba ser una víctima. De esa forma podría ver qué provocaba todos esos problemas. Y por qué no, capturarle y si era necesario, matarle. Me ocultaba en las esquinas, tras los árboles, en las sombras, para que la chica no me viera. Esperaba poder ver si le sucedía algo, tener tiempo para reaccionar y así evitarle un boleto al hospital, o lo que es peor, que perdiera la vida. Había recorrido varias cuadras y tomó por una calle que llevaba directamente a la conglomeración de casas
que se encontraba más al norte del pueblo, las cuales ya hacía un tiempo estaban vacías. De todas formas, al recorrerlas no había encontrado nada fuera de lo común, salvo las cosas normales que dejan atrás las familias al mudarse. Además, las casas se encontraban cerradas y ninguna tenía una señal de vandalismo. Y en esa dirección iba la joven, apresurándose más a medida que se acercaba al caserío. Había un espacio libre en el camino, lo que dejaba al grupo de casas como una isla separada del resto del pueblo. Al llegar a una esquina se detuvo. No miró a los lados, solamente se detuvo y quedó petrificada. Llevaba tanto tiempo inmóvil que comencé a ponerme nervioso. La ansiedad se apoderó de mí y eso era algo que no ocurría con facilidad. Siempre me jacté de tener nervios de acero. Pero esta chica me estaba crispando los nervios. Había algo en su comportamiento que resultaba sospechoso. Estaba demasiado quieta, parecía demasiado tranquila. Luego de una hora me fui aproximando a ella, pero no parecía percibir mi presencia. Por lo menos, eso era lo que parecía. Cuando me acerqué lo suficiente para tocar su hombro, comencé a estirar el brazo mientras intentaba decir que podíamos estar en peligro. En ese momento se volteó a mirarme. Era la criatura más hermosa que jamás hubiese visto o volvería a ver. Sus ojos parecían hechos en cristal por el artesano más hábil que pudiese existir. Su piel parecía de porcelana, de lo tersa que se veía. En definitiva, parecía una creación de los dioses. Pero en menos de un segundo, todo eso cambió. Pareció no moverse, sin embargo, cortó mi brazo, el que tenía extendido en su dirección. Intentó tomarme por el cuello con un movimiento muy veloz. Lo que no tomó en cuenta ese ser fue mi velocidad, la velocidad adquirida en el campo de batalla durante la Segunda Guerra, donde una duda era la diferencia entre la vida y la muerte. Con esa rapidez desenfundé y disparé varias veces directamente a la cabeza de la criatura. Se notó que quedó muy sorprendida, ya que me soltó de inmediato y de un salto se quedó a unos 15 metros de mí, en la misma posición en la que se ponen los gatos al estar enojados, apretando la tierra con sus manos y pies, la espalda totalmente curvada y elevada por encima de su cabeza, y se notaba que su pelo, aunque lacio, estaba erizado. Me aproveché de su asombro para huir del lugar en dirección a la posada. Por el camino hubo un par de intentos de la criatura de volver al ataque, y aunque me estaba desangrando, pude atinarle nuevamente. Por suerte, los disparos volvían a asustar a la criatura cada vez, y eso me permitió regresar sin más heridas. Al entrar abruptamente, el posadero lanzó un juramento, pero reaccionó rápidamente y me tomó por debajo de los brazos para arrastrarme hasta la parte de atrás del bar, donde había una amplia cocina. Me subió en una enorme mesa mientras me calmaba diciéndome que la criatura no estaba en la casa. Me quitó el arma de la mano, ya que temía que le disparara, pues le había apuntado un par de veces mientras me atendía, a causa del dolor. De todas formas, logró su cometido, y yo entré en estado de somnolencia por la cantidad de sangre perdida. En el fervor del momento, el hombre apoyó una plancha caliente en mi muñón para cauterizarlo, algo que aprendió él en la guerra. El dolor de la quemadura, sumada al espantoso olor a carne quemada, me traía horribles recuerdos y me sacó un poco de mi letargo, lo suficiente para beber un poco de vino tinto que me había proporcionado mi sanador. Según él, eso me reponía la pérdida de sangre. Luego de beber, me sumí lentamente en un sueño profundo e inquieto. Desperté una semana más tarde en un hospital de Berna, donde tenían una versión muy extraña de cómo había perdido mi brazo. Según el informe de ingreso, había sido atacado por un oso. No discutí con los médicos y declaré no recordar lo que había sucedido.
de forma que no me hicieran más preguntas. Unos meses después estaba frente a mis superiores explicando en detalle el informe que había presentado. La sangre se me helaba mientras contaba lo que había sucedido en Auli. Deliberaron durante horas mientras yo esperaba en la antesala. Fui muy bien atendido. Se me proporcionó té caliente y bocadillos mientras esperaba. Me hicieron pasar a la sala para escuchar la conclusión a la que había llegado la asamblea. Como esperaba, se me pidió que no hablara con nadie del suceso, ya que pasaba a ser un secreto de Estado. También, ante mi pregunta sobre qué haría la Armada con respecto a la existencia de la criatura, se me contestó que enviarían un contingente a evacuar la zona e intentar destruir, o al menos intentar destruir a lo que ellos llamaron desde entonces el ente. Desde entonces, toda información sobre el pueblo de Auli fue editada o borrada de la historia de Suiza, y hoy en día se puede encontrar en cualquier libro de historia o portal de internet que siempre fue un pueblo creado para entrenar a la milicia. Espero que nunca puedan pasar civiles, ya que lo que les espera allí dentro es un aprendizaje sangriento de por qué no deben internarse en territorio prohibido si no se quieren encontrar con la muerte.